pantalla. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, señora. Bueno, en estos momentos nosotros nos encontramos en la fase 2 del programa que está próxima a finalizar. Esta fase finaliza el 22 de agosto del 2025, es decir, que de mañana en 8 días estamos dando cierre a fase 2 para iniciar con la fase 3 del programa. Dentro de esta fase, como competencias técnicas, teníamos unas competencias a cargo de la instructora Alejandra Guzmán y otras a cargo de la instructora Cintia Cantillo. De mi parte, estábamos revisando todas las evidencias relacionadas con la actividad, la competencia que se llama planear la ruta según los modos y medios de transporte y las características de la carga. En el encuentro pasado que nosotros hicimos, son 4 evidencias en total, explicamos 3 evidencias y nos quedó pendiente hablar sobre la de diligenciamiento de los documentos de transporte de carga. Entonces, el día de hoy les traje la presentación sobre esta competencia que se llama planear la ruta según modos de transporte y características de la carga, pero ya vamos a hablar un poco más sobre cuáles son esas características de los modos y medios de transporte, cuáles son los modos y medios de transporte utilizados, cómo se hace un plan de ruta, cuáles son esos documentos requeridos y finalmente pues vamos a revisar en esta última evidencia que deben desarrollar ustedes para poder hacer la entrega antes de la fecha de cierre de la fase 2. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las características de los modos y medios de transporte. Entonces, tenemos aquí dentro de las características que los modos es la manera, o sea, es cómo realizamos nosotros el proceso de transporte, si se hace a través de vía aérea, vía marítima, carretero o ferroviario, y los modos es esas herramientas que se utilizan, ya sea un carro, un furgón, un avión, un tren. Entonces ya vemos en el caso de los buques, ya vemos que los modos es el medio que utiliza, los modos es la forma del cómo hacemos nosotros el proceso de transporte, perdón, y los medios es el vehículo utilizado para realizar ese mismo transporte. De los sistemas de cómo se moviliza la mercancía de un lugar a otro se denominan modos y están dados por la combinación de redes de vehículos y operaciones. Ahora, el tipo de vehículo requerido, que es lo que les acabo de mencionar, para el transporte de carga se conoce como medio y es de acuerdo al modo seleccionado. Puede ser un camión, puede ser un buque, un avión, un tren, como les acababa de mencionar anteriormente. Aquí tenemos que las características, sobre las características de los medios de transporte, modos y medios, debemos tener unas consideraciones dentro de estas características para poder hacer la selección y se debe tener en cuenta pues la capacidad de carga y los modos en los que pueden ser utilizados en ese medio de transporte seleccionado. Hay que evaluar aspectos que describan la comparación y alternativas para estructurar costos, también mirar en cuanto a costos qué alternativa es más económica tanto para el comprador como el vendedor. Los factores que van a determinar los costos son pues la velocidad de circulación, la disponibilidad, la confiabilidad, la capacidad y la frecuencia. Estos elementos están siempre presentes, algunos de los elementos que están siempre presentes para realizar análisis de las diferentes alternativas son, entonces aquí en detalle le muestran la velocidad de la circulación, la disponibilidad, la confiabilidad, la capacidad y la frecuencia. Entre más frecuencia haya un medio y modo de transporte, pues los costos van a ser más bajos porque va a haber mayor disponibilidad. Pero si es un modo de transporte que no tiene tanta frecuencia, no tiene tanta capacidad, entonces pues eso va a estar relacionado directamente con los costos que vamos a tener que asumir al momento de seleccionar un transporte. Importante y que de pronto no lo menciono aquí en la diapositiva, tener en cuenta también la normatividad aplicable tanto en el país de origen como en el país de destino, porque yo puedo hacer todo este estudio, mirar cuáles son las características del producto, el país de origen, el país de destino, cuáles son esos elementos que debo tener claros, pero si hay alguna normatividad que presenta alguna restricción o prohibición para el transporte, para un medio o modo de transporte o para el producto en sí,
automáticamente toda esa proyección de transporte dentro de la cadena de distribución física queda anulada y toca replantear la manera como se va a hacer el transporte del producto, ¿verdad? Finalmente, una vez tengan identificados los medios y modos de transporte, deben contemplarme las medidas que permitan mantener un control, un sistema de transporte intermodal donde se realice la identificación de centros industriales, puertos y fronteras, cadenas logísticas para transporte, localización de puntos estratégicos para intercambio modal de la mercancía o carga. Como ustedes saben, dentro de todo este proceso de distribución física que se realiza del producto, se presenta y es muy frecuente que el modo de transporte sea multimodal. De ese modo de transporte no lo mencionamos acá en los modos, pero es un modo que también es aplicable al transporte de productos y lo que quiere decir es que yo utilizo más de 2 modos de los que tengo aquí, aéreo, marítimo y carretero ferroviario, para llevar el producto a su destino final. Entonces, si yo tengo que traer un producto, por decir yo, un contenedor de tapabocas desde China hasta Colombia, ¿qué medios de transporte creen ustedes que vamos a requerir y qué modos para realizar ese proceso de transporte? ¿Alguna que me quiera decir qué considera ella que vamos a requerir nosotros en cuanto a medios y modos? Pues yo creería que marítimo y aéreo. Ok, marítimo y aéreo, y estamos omitiendo el modo de transporte terrestre. ¿Por qué? Porque desde la fábrica donde entrega el proveedor o donde haya acordado entregar con el comprador, hay que trasladar el contenedor o la carga o el producto, si no es un contenedor, si son cajas, si son barriles, hay que hacer un traslado de ese producto al aeropuerto para traerlo por avión, como usted dijo, o al puerto para traerlo en buque, como usted dijo. Entonces, no solamente nos referimos, por eso les decía que en casi todos los modos, en casi todas las operaciones de transporte se utilizan más de 2 medios y modos porque normalmente toca combinar entre el transporte terrestre y el marítimo, o el marítimo y el aéreo, o el terrestre y el ferroviario, dependiendo de la locación, de la ubicación de las empresas, de los comprador y vendedor, y también de los requerimientos que hayan, teniendo en cuenta todas estas características que yo les estoy presentando. Entonces, cuando estamos hablando de cadena de distribución física internacional o incluso de procesos de distribuciones locales, hay que contemplar todo lo que yo requiero en modos y medios de transporte, desde que el producto sale de la empresa del vendedor hasta que el producto es recibido en la empresa del comprador. Entonces, muy probablemente también en destino, cuando ya llegue el contenedor, ya sea por avión, ya sea por barco, voy a requerir de un furgón o un camión para que entregue el producto en las instalaciones en la empresa del comprador. Entonces, me gustaría saber si esta parte la tienen clara. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces aquí les estoy presentando otra vez, en el encuentro anterior habíamos hablado de los tipos de carga. Aquí les estoy presentando un resumen de cuáles son los tipos de carga, la carga valiosa, estamos hablando de prendas, joyas, algún otro producto que de pronto presenta un valor comercial importante. Estamos hablando de carga general, de carga granel, de mercancía peligrosa, de animales en pie, de carga pesada o voluminosa. Entonces, los diferentes tipos de carga se regularizan mediante el organismo denominado el EGISCOMEX, que es el sistema de inteligencia comercial para la gestión y análisis del comercio exterior, que permite tomar decisiones en los negocios internacionales. Usted podrá consultar. Entonces, aquí les está diciendo que a través del EGISCOMEX ustedes pueden identificar qué tipo de carga es la que está aplicando el producto que ustedes, el servicio que ustedes quieren transportar, y puedan realizar la correcta investigación sobre los requisitos, la normatividad, cuál es la mejor forma de transportar, cuál es la manera más económica, qué tanto volumen ocupa la carga y todo lo relacionado con el producto para que ustedes puedan tener claro cuál vendría siendo ese plan de ruta
que se llevaría a cabo con el proceso de transporte que se está implementando para entregarle el producto al cliente. Entonces, les acabo de decir que les acabo de hablar del concepto de plan de ruta y no es más que hacer una planeación sobre todo ese proceso, todos esos pasos, esos centros de acopio, esos puntos donde donde va a estar la mercancía durante el proceso de transporte, deben contar con una planeación adecuada. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta los tiempos de tránsito. Ahí hablábamos sobre las características en cuanto a la agilidad, la rapidez. Entonces, ¿para qué? Para que el producto una vez llegue a un lugar pueda ser embarcado, reembarcado, trasladado y se pueda cumplir con la cadena de distribución. Esos planes de ruta nos permiten a nosotros poder diseñar, optimizar y planificar las rutas de transporte y se debe conocer de primera mano qué tipo de carga es la que vamos a transportar, que ahorita les acabo de decir en la presentación anterior que a través del e-commerce podemos identificar y clasificar la carga, el vehículo, el área y concurrencia de tráfico al destino del producto. Y en este plan de ruta intervienen varios elementos como la tecnología. Hoy en día con los avances tecnológicos que hay, existen software que cubren las necesidades requeridas durante todo el proceso. Podemos controlar, podemos rastrear, podemos ajustar, reduce tiempos de trayecto, el desgaste de los vehículos y mejora las entregas de los clientes, lo que se refleja en un buen servicio al cliente. Todo esto se puede alcanzar observando la información donde se encuentran los productos a despachar, los clientes a servir y agradar. Entonces yo puedo rastrear y saber dónde está el producto en estos momentos, si de pronto no ha sido embarcado, si hay alguna demora, algún atraso, para yo poder garantizar que al final el cliente reciba dentro del tiempo establecido y sin ningún inconveniente. Entonces, cuando se elaboran los planes de ruta, normalmente se pueden presentar dificultades porque hay variables que no se tienen en cuenta y no permiten que se realice ese plan de ruta con un proceso que sea un proceso eficiente, operativo y que permita realizar la comercialización sin ningún inconveniente. Entonces es importante que los planificadores de ruta tengan en cuenta todas las variables relacionadas o que hacen parte de la cadena de distribución para que puedan contemplarlas y poder saber de qué manera se va a realizar el plan. Entonces, aquí tenemos dentro del plan de ruta, como ejemplo, entregas múltiples, variación de volúmenes y pesos, los tiempos de entrega y los días, las leyes, la normatividad que yo les decía ahorita, que no, pues no la había mencionado al inicio, pero es muy, muy importante. Si hay alguna restricción en la entrega, si los clientes están esparcidos en una zona amplia geográfica, de pronto no voy a un lugar en un solo punto, sino que tengo que realizar varias entregas, las diferentes características de la flota a utilizar, como el tonelaje, la volumetría, los trailers, los refrigerados, con comportamientos distintos, tanques, entre otros, y las diversas características físicas que hay de los muelles, en las que cada puerto se comporta de una manera diferente. Hay puertos que solamente manejan mercancía a granel, hay otros que manejan solamente recepción de contenedores, hay otros que sí manejan ambos, que son mixtos. La capacidad de los muelles con los que cuentan esos puertos, cuántos buques pueden llegar en un tiempo determinado y toda la información de los clientes. Entonces son muchas variables que nosotros debemos tener en cuenta al momento de hacer un plan de ruta para tener claridad de cuál es el proceso que se va a llevar a cabo y no presentar inconvenientes, porque lo que el cliente, mientras el cliente esté satisfecho, él va a comprar. El producto le puede llegar con calidad, el producto le puede llegar a un buen precio, pero si hay demora, si de pronto, recuerden que todo esto es una cadena, si ya de pronto el cliente tiene una fecha de entrega y no pudo entregar el producto, ya eso va a generar una insatisfacción, entonces se puede repercutir en la pérdida del mismo cliente. Entonces lo que queremos es garantizar que el producto llegue o el servicio a nuestros clientes de manera oportuna, con calidad, pero que también se cumpla con lo establecido, lo que se haya pactado, ya sea en el contrato de compra-venta, en el acuerdo que se hizo o en la negociación que se haya trabajado. Para nosotros poder llevar a cabo ese plan de ruta, nosotros tenemos que tener una serie de documentos
que son requisitos para nosotros realizar el transporte. Hay unos documentos que son fijos, que no cambian, sino por la modalidad, mientras hay otros documentos que se van sumando o se van omitiendo dependiendo del tipo de producto, dependiendo de los controles que se establezcan para ese producto, dependiendo del país de origen, del país del destino, y las personas que nos dicen a nosotros cuál es esa documentación que nosotros necesitamos para realizar el proceso de transporte son los agentes de carga. Alguno que me mencione una empresa que conozca como agente de carga, que la identifique. Creería que de pronto Servientrega o Interrapidísimo, profe. Ok, Interrapidísimo es una empresa de envíos. Ellos hacen transporte internacional. No sé si hacen transporte de volúmenes o solamente paquetería, pero también tenemos empresas con las que nosotros hacemos en Colombia transporte internacional. Hay una empresa que se llama Transarena, hay una empresa que se llama, no todas son de aquí, Maersk. Son empresas que se encargan de realizar, gestionar todo el proceso de transporte. Estas empresas son contratadas ya sea por el vendedor o por el comprador, dependiendo de lo que el vendedor y el comprador hayan pactado. Si el vendedor y el comprador pactaron que el flete del transporte, todo está incluido dentro de la venta, entonces él es el vendedor el que debe gestionar todo lo relacionado con el transporte y contratar al agente de carga para que se encargue, valga la redundancia, de realizar ese plan de ruta, de hacer todo el proceso de distribución y de entregar el producto al cliente. Entonces, ese agente de carga va a hacer un contrato de transporte, va a solicitar unos documentos específicos de la empresa, tanto la empresa que está adquiriendo el servicio como la empresa que va a recibir el producto, para poder garantizar que se lleve el producto y se entregue sin ningún inconveniente. Los agentes de carga se clasifican por cada uno de los modos. Entonces tenemos que el agente de carga marítimo es el encargado de transportar mercancía a través del mar y son los entes autorizados de manejo de las legislaciones nacionales para su intermediación ante las autoridades portuarias y marítimas en el manejo de la carga por este modo. Entonces, el que yo les mencionaba ahorita, Transarena, ellos hacen transporte marítimo. Agente de carga aérea, entonces ellos brindan apoyo y asesoría en el transporte aéreo. Deben ser certificados por la Agencia Internacional de Agentes de Cargas Aérea IATA. Ofrecen asesorías en rutas, documentación, capacidad de carga dentro del avión, entrega del producto y acompañamiento hasta el destino final. Los agentes de carga aérea y marítimo pueden cumplir la función de consolidar la carga de un mismo destino para despachar las mercancías en bloque con una sola guía aérea o un solo conocimiento de embarque con un solo transportador. Esta labor resulta de mucha utilidad, pues la gente logra una tarifa especial ya que maneja pesos y volúmenes de mayor tamaño. Entonces, importante esto que nos está mencionando aquí. Si yo le hago una venta a mi cliente, pero yo no lleno un contenedor, pero mando el contenedor vacío, eso va a tener un mayor costo, porque a la final a mí, el agente de carga me va a cobrar lo que está relacionado con la movilización de ese cuadro, ese rectángulo que es el contenedor, independientemente de si va lleno o si va vacío. Entonces, cuando yo no tengo lleno un contenedor, existen opciones a través de estos agentes de carga de transporte de consolidar carga. Eso quiere decir que si hay 2, 3, 4, 5 clientes de una misma ciudad, un mismo país, que van a realizar transporte de productos con una mercancía con características similares que se pueden consolidar, porque hay mercancía que no es consolidable por sus características, entonces se consolida y yo voy a pagar el proporcional de lo que cuesta el transporte del contenedor, más no voy a pagar el contenedor completo porque yo no soy la que traigo todo el contenedor lleno. Entonces es importante esta información que menciona aquí la diapositiva para que nosotros la tengamos en cuenta. Por otro lado, tenemos agente de carga terrestre. Esta gente debe asegurarse que el vehículo de la carga se ajuste a todas las normas a nivel nacional. En el caso de Colombia está el Ministerio de Transporte
y además de prestarle ayuda al cliente para hacer el traslado de la mercancía vía terrestre y las transacciones fronterizas. Entonces, también hay procesos de importación y exportación solamente a través de transporte terrestre. Aquí en Sudamérica, si vamos a exportar a Venezuela, Ecuador, a Chile, se puede optar por el medio de transporte terrestre, dependiendo claramente también de toda la normatividad y las características del producto que se va a enviar. Tenemos por otro lado los agentes de carga ferroviarios, que estos agentes son encargados del transporte de carga que se realiza por tren. Y eso se efectúa la elaboración del conocimiento de embarque, el manejo de la carga, la documentación, el uso del espacio, la utilización de la carga y el suministro de tarifas, entre otros. En la actualidad existen empresas que tienen su departamento de transporte logístico y hacen las actividades propias de agente aduanero, aunque normalmente son las grandes empresas quienes implementan estos departamentos. Hay empresas que no contratan agentes de carga, estas empresas que se llaman agentes de carga, sino que ellas mismas, por su naturaleza, por su actividad económica, ellas les sale mejor conformar un departamento con estas características que se encargue de realizar la planeación de esa ruta y la programación de las entregas de los productos a todos los clientes. Entonces, normalmente las empresas pequeñas o las empresas que no realizan importaciones y exportaciones con una frecuencia alta, ellos optan por la contratación de un agente de carga porque pues tener un departamento con un personal, una logística requerida, eso implicaría unos costos adicionales para la organización. Entonces, salvo sean empresas que se dedican directamente al comercio al por mayor, que venden volúmenes, que todo el tiempo, todas las semanas están despachando contenedores a diferentes destinos, sí aplicaría esta opción que se les está brindando aquí en la diapositiva. Entonces, como les acabo de decir, las empresas pequeñas y medianas deben contratar agentes de carga porque no se hacen las operaciones de manera usual y los costos, si implementar un departamento, tienden a ser elevados porque no solamente, ahorita como les decía, es personal, sino que también hay que adelantar gestiones, inscribirse ante los puertos, los aeropuertos, todo como empresa para poder hacer la manipulación y el transporte de la carga. Entonces, para cuando se vaya a seleccionar el agente de carga, aquí les hace unas recomendaciones. Ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son esos servicios del agente de carga que no incrementa los costos de la transportación. Deben tener en cuenta también la capacidad de buscar opciones de transportación y obtener las mejores tarifas. Que ese agente de carga también tenga experiencia para brindar soluciones en caso de que se presenten problemas. O sea, hay que preguntar siempre por esas contingencias, plan A, B, C, D, y que la gente nos dé a nosotros alternativas al momento de que se presenten o se lleguen a presentar esos inconvenientes en todo el proceso de transporte. Importante que se mantengan actualizados en legislación aduanera, tributación, certificaciones, medios de transporte, rutas, tarifas. Ellos deben estar empapados de toda la información relacionada con el comercio internacional y el proceso de distribución física internacional para que puedan brindar esa asesoría a la empresa teniendo en cuenta las necesidades de la misma. También tenemos que se practiquen los valores de honestidad, ética, justicia, entre otros, y los agentes de carga en cualquier modalidad están para ofrecer soluciones integrales para resolver problemas logísticos y de transporte. La principal función de estos agentes, ellos deben brindar la solución integral de logística y de transporte a las empresas de forma que solo se preocupen por cumplir lo que mejor saben hacer y es entregar esos productos y esos servicios que se están transportando. Cuando hablamos de los agentes de carga, los segmentamos por modos de transporte. Vuelvo y les digo, hay agentes que se encargan de gestionar todo el proceso de distribución, indistintamente del modo y medio de transporte utilizado. Entonces, yo ahorita que les hablaba del modo de transporte multimodal, hay agentes que ellos se encargan del camión, del buque, del avión, como mencionaba el compañero, del camión nuevamente, dependiendo del requerimiento que tenga la carga para llevarla. Entonces, yo no tengo que preocuparme porque el agente solamente me va a recoger en el puerto
y yo entonces tengo que contratar un transporte y si el camión no llega, y si el camión se retrasa, entonces si la documentación no está lista, si no está completa, ¿no? Ellos también se encargan de todos los tipos de transporte multimodales y asesoran en cuanto a los requisitos y requerimientos que hay para realizar ese transporte. ¿Tienen preguntas hasta aquí? No, señora. Bueno, entonces, ya teniendo claro los modos, medios de transporte, pues qué es un plan de ruta, cuál es el rol de los agentes de carga durante todo el proceso de distribución internacional, vamos a hablar un poco sobre lo que confiere a la evidencia que les mencioné al inicio del encuentro, y es esos documentos de transporte que se necesitan para poder realizar el proceso de transporte internacional. Entonces, en el comercio internacional, los documentos de transporte son esenciales para la circulación de las mercancías entre diferentes países. Estos documentos pueden variar, van a depender del medio de transporte utilizado, van a certificar el traslado de los productos y van a probar la existencia de que sí hay un contrato de transporte y son fundamentales para realizar trámites aduaneros. ¿Cuáles son los trámites aduaneros? Son los trámites que se llevan a cabo antes de que la mercancía salga del país de origen y antes de que la mercancía ingrese al país de destino, de verificar que la mercancía cumpla con las características, que lo que dice la factura comercial es lo mismo que yo estoy recibiendo, que el producto no presenta ningún tipo de novedad, para poder hacer el proceso de legalización, nacionalización y entrega al cliente. Para cada medio de transporte hay un documento de transporte. Lo que cambia es el nombre del documento, pero el documento, la información en sí que va dentro y después la forma, es más algo de forma que de fondo. Pero la información que en sí va dentro del documento es la misma información de la empresa que entrega, información de donde recibe, la dirección, los datos, la descripción del producto que va, la fecha de embarque, la fecha. Entonces, en el caso del transporte marítimo, cuando ustedes escuchen el concepto de conocimiento de embarque, BL, estamos hablando del documento que se utiliza oficial, donde vayan a hacer ustedes transporte a través de barco, buque, motonave, lo que ustedes quieran de medio marítimo, debe tener un BL. Es un documento que prueba la recepción de la mercancía por parte de la naviera, actúa como recibo y título de propiedad y es negociable. O sea, la empresa de carga, la gente de carga le entrega a la naviera, que son las empresas que hacen los transportes a través del mar o del río, y es lo que garantiza que se está haciendo el proceso de transporte a través de este medio. Por otro lado, tenemos la carta aporte, que vuelvo y les digo, mira, aquí les dice similar al BL, pero para transporte aéreo. Entonces también tiene como función demostrar la recepción de la mercancía por la aerolínea y sirve como recibo y guía para el despacho aduanero. Tenemos la carta aporte por carretera, que es la que se utiliza para el transporte terrestre y este confirma que hay un contrato de transporte y cuáles son las responsabilidades de las partes involucradas. Tenemos la carta de aporte ferroviario, que es la que se utiliza cuando es el transporte por tren, y tenemos el conocimiento de embarque multimodal. Entonces, cuando hay agentes que realizan procesos de transporte multimodal, que involucran más de 2 medios de transporte, la responsabilidad recae sobre el agente de carga y ellos deben encargarse del conocimiento de embarque, el documento donde va a reposar toda la información del transporte que se le va a realizar a la mercancía por los distintos medios que se consideren o que sean necesarios para que el producto llegue a donde el cliente. Entonces, cuando se hace un contrato de transporte internacional, en ese contrato se estipula cuál va a ser el medio utilizado, cuál es la información de la empresa que está contratando, la información de la empresa de transporte. Estos contratos de transporte internacional lo que hacen es definir o sea, cómo se va a realizar el traslado de la mercancía de un país a otro a cambio de alguna remuneración y dónde se va a entregar, en qué momento se va a entregar,
debe estar elaborado, normalmente está elaborado entre la empresa y el agente de carga, que es el que se encarga de realizar el proceso de transporte, ya sea que lo contrate la empresa que vende, ya sea que lo contrate la empresa que está comprando. Cuando se hace un contrato de transporte, hay que tener en cuenta que tenga especificadas las partes que intervienen en ese contrato, cuál es el objetivo de ese contrato, cuál es el precio, cuánto me cuesta a mí contratar a ese agente de carga, lugar de origen y lugar de destino, condiciones de transporte, ten en cuenta cuáles van a ser los plazos, la forma de embalaje, requisitos, y la documentación. Entonces, esto que acabamos de ver de cuáles son esos documentos de transporte deben quedar reposados dentro del contrato de transporte. Cuando yo hago un contrato de transporte, ya yo debo saber cuál es mi necesidad como empresa y el agente de carga debe en ese contrato depositar la información sobre lo que yo estoy requiriendo en cuanto al transporte del producto, los requisitos, los documentos, para poder cumplir con lo que el cliente está requiriendo dentro del tiempo que se pactó. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces hay una evidencia que es la cuarta, que se llama diligenciamiento de documentos de transporte. Para los que todavía no la han desarrollado, esta evidencia les dice a ustedes que ustedes deben simular, deben buscar un contrato de transporte entre una empresa y un agente, y con base a ese contrato de transporte, ustedes deben diligenciar los documentos del transporte de carga. Entonces, ¿qué debo entregar yo? El transporte que estoy utilizando para realizar la evidencia, y adicional a ese contrato de transporte debo buscar un formato en blanco de un BL, de una guía aérea, dependiendo de lo que diga el contrato de transporte, y simular el diligenciamiento de cada uno de los campos y casillas que tienen estos formatos para evidenciar la comprensión de la información que debe ir depositada en cada uno de ellos. ¿Ustedes tienen alguna duda sobre esta evidencia? No, ok, listo. Entonces, si no tienen dudas, para aquellos que todavía no la han entregado, tener en cuenta que deben primero ubicar el contrato de transporte y lo deben también anexar a la entrega de la evidencia, y posterior a citar el contrato de transporte deben realizar la simulación del diligenciamiento de los documentos de transporte dependiendo de lo que esté pactado dentro del contrato que ustedes están utilizando. Entonces, esta es la última evidencia que ustedes tienen pendiente de competencia técnica, que es la que les estoy explicando hoy. Y ya la próxima semana estamos finalizando con esta fase. Por ahí les envío un correo sobre los aprendices que tienen evidencias pendientes. Voy a juntarles el centro de calificaciones. Tengan en cuenta que si ustedes mandan la evidencia pero no está calificada, no va a aparecer en el centro de calificación. Entonces, si yo le mando un correo diciéndole que no ha enviado la evidencia y usted ya la cargó, pero no la han calificado, debe esperar que el instructor encargado se la califique para yo, al momento de actualizar otra vez el informe, ya seguramente usted va a aparecer como que ya entregó la actividad. Entonces, importante que tengan en mente esta fecha del 22 de agosto, ya cerrando fase 2, iniciando con fase 3, ya automáticamente me toca inhabilitar la fase 1, no podemos tener más de 2 fases habilitadas. Entonces, si hay alguno que tenga pendiente alguna actividad, alguna evidencia, recuerden que todo debe quedar enviado y aprobado. Entonces, si tengo que corregir, si necesito que el instructor me habilite, yo le informo al instructor y envío las actividades antes del cierre. ¿Listo? Quiero saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran agregar. Una pregunta, entonces ahorita, bueno, ahorita no, en un rato o en el transcurso de la tarde nos envías el Excel con los que faltamos por evidencias.
Sí, yo les acabo de enviar un correo. A ese correo, voy a juntar, voy a juntar el centro de calificación. Darlo aquí un momentito. Listo. Ya se los acabo de enviar para que revisen con el centro de calificación. Entonces ustedes revisan, comparan y cualquier duda que tengan sobre alguna actividad que la cargaron, que no está calificada, que me avisan y revisamos cada caso, pero para que ustedes de aquí al otro viernes ya puedan tener todo lo que tienen pendiente aprobado. Entonces, les agradezco a todos por su participación el día de hoy en este encuentro. Voy a estar cargando la grabación con la explicación el día de hoy. Y bueno, cualquier cosa que requieran entre tanto, ustedes saben que me pueden contactar por el correo institucional para poder brindarles la orientación que necesiten. Les agradezco a todos por su participación y les deseo una feliz. Vale, profe, muchísimas gracias. Cualquier cosa la estoy molestando por correo. Claro que sí, quedo muy atenta. Gracias, profe. Feliz tarde.